Continuamos con entrevista NTN. Daniel Bernagui, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, nos acompaña. Y en la parte anterior dejábamos una pregunta: ¿por qué el gobierno busca mantener esa mayoría en la Asamblea Nacional cuando muchos señalan que en Venezuela no se respeta la Constitución? Sí, para aprobar en la Asamblea venezolana las leyes orgánicas, que son las que tienen incidencia directa en los distintos sectores del país de modo amplio y profundo, se necesita, según la Constitución venezolana, una mayoría calificada. La mayoría calificada es 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces, el presidente Chávez ha hecho esfuerzos de, aún siendo calificado como autoritario, de mantener las formas democráticas y mantener las instituciones democráticas, aunque de facto todo el mundo sabe que esas son instituciones que están sumidas a su poder, a su voluntad. Entonces, para él es muy importante preservar la mayoría calificada de la Asamblea, pero para la oposición es extremadamente importante tener al menos la mayoría simple. ¿Por qué? Porque estas elecciones son tan extraordinariamente importantes por algo que a mí me parece que es vital destacar. Aquí se juega la refundación de la democracia en Venezuela. ¿Cuál es la función de una oposición o de una asamblea dentro de una asamblea, digamos, mixta o policolor? La función de la oposición significa balancear o frenar los proyectos autoritarios o totalitarios de cualquier régimen, de cualquier signo. Es fundamental que en esta elección vayamos hacia una asamblea, y hay que aclararle a los televidentes que en este momento la asamblea es unicolor. Es exclusivamente, salvo unos muy pocos diputados, muy pocos diputados que apoyaron el proceso revolucionario, que apoyaron al presidente Chávez, llegaron a la Asamblea y que por, digamos, esta aprobación de leyes que, pues según señalan los que conocen, van precisamente en contra de la democracia o que van o alteran la Constitución, se han ido separando del proceso revolucionario. Es correcto. Debemos recordar que en las elecciones anteriores se retiró la oposición por considerar que se estaba en un sistema que no era legítimo, que no era verdaderamente democrático. Sin embargo, al igual que la abstención, retirarse de una elección no produce un resultado político concreto. Fue un error que el país aprendió a posteriori, y la clase política venezolana concientizó que fue un error. Ahí está la esperanza que al menos yo tengo, y es una opinión muy personal. Yo creo que Venezuela ha aprendido inmensamente en este proceso político. Tenemos que recordar que los tiempos humanos son distintos a los tiempos sociales. Lo que en un primer momento parece una verdad absoluta, que es, bueno, ¿cómo ir a una elección en un sistema que no es legítimo? Bueno, eso puede ser una verdad teóricamente válida, pero eso en la práctica no tiene ningún sentido. Pero eso se tuvo que aprender. Y es ahorita justamente la oposición la que ha tenido un gran empuje en estas elecciones, donde se ha involucrado a la sociedad, los nuevos partidos, que claro, el oficialismo también hace lo propio. Sí. Ahora, a ver, yo le escucho y hablamos de que hay conciencia de la separación de poderes, que hay conciencia de lo importante que puede ser un foro parlamentario. En esta asamblea, en el aquí y el ahora de Venezuela, uno ha visto discusiones en ese foro, que además es el foro por excelencia para discutir sobre leyes y los problemas del país. Uno ha visto escenas como cuando alguno de estos parlamentarios que hoy en día está en la oposición está señalando algo que no le interesa a la gran mayoría, digamos, del oficialismo, se le corta el micrófono, se violan las leyes internas de discusión. ¿Le será más difícil al oficialismo, con esta conciencia que pareciera haber ahora en Venezuela, aplicar este tipo de medidas dentro de la Asamblea? Fíjense, su pregunta tiene implícita una respuesta que es extremadamente importante en este momento. La justicia no nace de una sola de las instituciones sola. Tiene que nacer del conjunto de las instituciones. La gente piensa que solo el Poder Judicial puede impartir justicia. Pues no, la justicia comienza con la construcción de las leyes correctas. ¿Qué pasa cuando hay una asamblea que es totalmente monocolor, es ideológicamente unitaria y no tiene ningún tipo de disenso? No permite el disenso. Parece una tautología, pero en realidad eso es lo que pasa, que es una asamblea donde todo el mundo, excepto 3 o 4 personas, pertenecen a la tolda política del presidente Chávez y no van a permitir bajo ningún concepto que se señale
los errores que se han cometido en el gobierno o los escándalos de corrupción como los containers que se pudrieron o como el problema eléctrico gravísimo que existe en Venezuela. Que no han podido ser discutidos dentro de la Asamblea Nacional. Es correcto. Entonces, la importancia del foro de la Asamblea es exactamente el que usted acertadamente señala, que ese es el sitio donde tiene que haber un grupo importante de voces decisorias que, aunque tengan o no tengan una mayoría calificada, tengan un grupo importante para hacer valer los derechos. Vamos a recordar una cosa, no todas las leyes se aprueban con mayoría calificada. Hay otras leyes y otros reglamentos que se aprueban con mayoría simple. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es importante la figuración de la oposición en la Asamblea, para balancear la Asamblea. Incluso si esto hubiera sido muy acertada y hubiera sido muy proba en sus actuaciones, también hubiera tenido que haber un balance. Toda asamblea que tenga solamente una ideología es una asamblea que no representa la pluralidad de una nación. Y lo que nosotros queremos los venezolanos es que esa asamblea represente proporcionalmente la nación venezolana como un todo, con las distintas tendencias. Doctor Bernay, sería bueno, de cara a nuestra teleaudiencia y al proceso que va a vivirse mañana, domingo 26 de septiembre, hacer un análisis de los posibles escenarios. El primero, mantiene el presidente Chávez, el oficialismo, una mayoría calificada dentro de la Asamblea. ¿Cómo vislumbra usted un futuro inmediato? Y el segundo caso, por supuesto, es que la oposición venezolana logre romper la mayoría absoluta. Todo esto de acuerdo o pensando en el 2012, donde iríamos en Venezuela a una elección presidencial que, por cierto, el presidente Chávez ya se ha declarado en campaña para ella. Su respuesta al regreso. Vamos a una pausa, la segunda en el programa, y regresamos con Daniel Bernague en Entrevista NTN. Estamos presentando Entrevista NTN por NTN 24.